Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Si eres nuevo por aquí, te doy una bienvenida súper especial. Estamos súper emocionados de tenerte con nosotros y, si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas ahora mismo para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Tenemos contenido que sabemos que te va a encantar. Hoy vamos a adentrarnos en un tema que ha estado resonando mucho en el mundo del espectáculo, especialmente entre los fanáticos de la querida pareja turca Hande Erçel y Kerem Bürsin. El título de nuestro vídeo de hoy es bastante directo y para muchos, bastante intrigante: llorando Hande Erçel en el auto de Kerem Bürsin, ¿qué pasó? Así es, vamos a desglosar los eventos que llevaron a esta escena tan comentada y a intentar entender qué pudo haber sucedido. Sabemos que Hande y Kerem son dos de las figuras más queridas y seguidas de la televisión turca, y cualquier cosa que involucre sus emociones, especialmente una tan vulnerable como el llanto, despierta una gran curiosidad. Sin más preámbulos, pongámonos manos a la obra y comencemos a desentrañar este misterio. La imagen de Hande Erçel, una actriz conocida por su radiante sonrisa y su carisma, llorando en el asiento de un coche, y nada menos que en el de Kerem Bürsin, su pareja y coprotagonista en la exitosa serie Sen Kalkam, sin duda capturó la atención de todos. Rápidamente las redes sociales se inundaron de especulaciones, teorías y preguntas. ¿Se trataba de una escena de la serie? ¿Un momento personal? ¿Una discusión? La verdad es que la fotografía, aunque discreta, revelaba una profunda emoción en Hande. Lo primero que debemos aclarar es el contexto. Es crucial recordar que tanto Hande Erçel como Kerem Bürsin son figuras públicas muy expuestas. Sus vidas, tanto profesionales como personales, son objeto de constante escrutinio por parte de los medios y, por supuesto, de sus miles de seguidores. La fotografía en cuestión, si bien pudo haber sido capturada en un momento de intimidad o de tránsito, se hizo pública y, como suele suceder, generó un torbellino de interpretaciones. Muchos fanáticos, al ver la imagen, inmediatamente pensaron en posibles dramas dentro de la relación. Las redes sociales se llenaron de comentarios como: tuvieron una pelea, ¿está pasando algo malo con su relación? ¿Será que la presión de la fama les está afectando? Es natural que ante una imagen así, la mente de los seguidores vuele y busque explicaciones, especialmente cuando se trata de una pareja que ha conquistado tantos corazones. Sin embargo, es importante abordar esto con una dosis de cautela y basándonos en la información que hasta el momento se ha podido verificar. Cuando esta fotografía comenzó a circular, hubo varias hipótesis. Una de las más fuertes y que ganó mucho terreno, apuntaba a que podría tratarse de una reacción genuina de Hande ante algún evento. Podría ser algo relacionado con su trabajo, con algún problema familiar, o incluso con la intensidad de las grabaciones de la serie, que a menudo implican largas jornadas y emociones fuertes para los actores. Recordemos que Hande Erçel es una actriz muy dedicada a su profesión. Ha demostrado en repetidas ocasiones su compromiso con cada uno de sus personajes. Y en Sen Kalkam, ella interpretó a Eda YLDZ, un personaje lleno de altibajos emocionales, de momentos de alegría desbordante y también de profunda tristeza y frustración. Las grabaciones de una serie tan exigente pueden llevar a los actores a experimentar emociones intensas, y no sería inusual que, después de una jornada particularmente difícil, o de grabar una escena muy conmovedora, un actor necesite un momento para procesar lo vivido. Por otro lado, también debemos considerar la posibilidad de que la imagen haya sido sacada de contexto. En la era de las redes sociales, es muy fácil viralizar una fotografía y que las interpretaciones se descontrolen. A veces, lo que parece un momento de profunda angustia puede ser simplemente una reacción a algo mucho menos dramático. Quizás fue una despedida emotiva, una noticia agridulce, o incluso una broma interna que no entendemos. Es fundamental recordar que, a pesar de ser figuras públicas, Hande y Kerem, como cualquier persona, tienen derecho a su privacidad. La especulación excesiva sobre sus vidas privadas puede ser invasiva y, en muchos casos, carece de fundamentos sólidos. Si bien es cierto que como fanáticos disfrutamos de conocer los detalles de sus vidas, también debemos ser respetuosos y no dar por sentado nada sin pruebas concretas. Otro punto a considerar es la naturaleza de su relación. Hande Erçel y Kerem Bürsin no solo son pareja en la vida real, sino que también compartieron una química increíble en pantalla que cautivó a millones. Esta conexión profunda que se percibía en la serie a menudo se trasladaba a la vida real, y es por eso que sus seguidores se preocupan tanto por su bienestar. Ver a
En un estado de vulnerabilidad, y saber que Kerem estaba allí con ella, para muchos significó que sin importar lo que estuviera pasando, al menos se tenían el uno al otro. Esto para muchos fue un consuelo. Los medios de comunicación turcos, como es habitual, intentaron obtener declaraciones y explicaciones. Sin embargo, la pareja en general ha sido bastante reservada respecto a su vida privada, y ante este tipo de situaciones, optan por el silencio o por dar respuestas generales que no alimentan más el morbo. En este caso, no hubo declaraciones oficiales que explicaran el motivo del llanto de Hande. Esto, por supuesto, solo alimentó más las especulaciones. ¿Podría haber sido una escena de la serie? Es una pregunta que muchos se hicieron. Sin embargo, la forma en que la fotografía se difundió con la indicación de que era en el coche de Kerem, daba a entender que era un momento fuera de las grabaciones. Si hubiera sido parte de una escena, seguramente habría habido más contexto o sería parte de un avance oficial. Entonces, ¿qué pasó realmente? La verdad es que sin una confirmación directa de Hande Erçel o Kerem Bürsin, cualquier respuesta será pura especulación. Lo que sí podemos inferir es que ante una imagen así, la empatía es un sentimiento natural. Ver a alguien que admiramos y queremos pasar por un momento de tristeza nos puede afectar. Y si además esa persona es Hande Erçel, cuya dulzura y profesionalismo son ampliamente reconocidos, es normal que deseemos entender qué le sucede. Lo que sí es innegable es el fuerte vínculo que existe entre Hande y Kerem. La forma en que se apoyaban mutuamente durante las grabaciones de la serie, y cómo su relación se ha fortalecido con el tiempo, es algo que sus fanáticos aprecian enormemente. Si Hande estaba llorando, es muy probable que Kerem estuviera ahí para consolarla, como lo haría cualquier pareja que se quiere. Y esa imagen de apoyo mutuo, aunque el motivo específico del llanto sea un misterio, es un mensaje positivo en sí mismo. También es importante mencionar que la vida de un artista no es un cuento de hadas constante. Hay momentos de estrés, de cansancio, de desafíos personales y profesionales. Las presiones de la fama, las exigencias del trabajo, e incluso los problemas cotidianos que todos enfrentamos, pueden afectar a cualquiera, sin importar cuán exitoso sea. En retrospectiva, la fotografía de Hande Erçel llorando en el auto de Kerem Bürsin se convirtió en un símbolo de la vulnerabilidad humana, incluso para las estrellas de Hollywood, o, en este caso, de Hollywood turco. Nos recuerda que detrás de las sonrisas perfectas y las actuaciones impecables, hay personas reales con emociones reales. Hemos analizado las posibles causas, desde situaciones personales hasta el estrés laboral, pasando por la posibilidad de un malentendido o una foto sacada de contexto. Lo que queda claro es que la imagen generó un gran revuelo y nos hizo reflexionar sobre la vida privada de nuestras celebridades favoritas. Y así, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos explorado las diferentes teorías y perspectivas sobre la icónica imagen de Hande Erçel llorando en el auto de Kerem Bürsin. Si bien el motivo exacto sigue siendo un misterio, hemos intentado arrojar luz sobre las posibles razones y reflexionar sobre la importancia de la privacidad y la empatía hacia nuestros artistas favoritos. Espero que hayan encontrado este análisis intrigante y que les haya brindado una perspectiva más completa sobre este tema que tanto ha dado que hablar. Agradecemos enormemente su compañía y su atención durante todo este vídeo. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes que pudo haber pasado? ¿Tienen alguna teoría propia? Déjenmelo saber en la sección de comentarios aquí abajo. Nos encanta leer sus puntos de vista y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle un gran me gusta, compartir este vídeo con sus amigos y familiares que también son fanáticos de Hande y Kerem, y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Activen la campanita de notificaciones para que sean los primeros en enterarse cuando subamos un nuevo vídeo. Su apoyo es fundamental para nosotros. Gracias de nuevo por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho.